¿Qué tal? Es un gusto volver a saludarlos, cuando menos a través de este medio que pues ha sido la única vía, al menos para este momento, para compartirles un poco de lo que es el sistema de justicia penal, acusatorio y oral, que es el que actualmente se está llevando para la resolución de casos penales. Es el que actualmente estamos desempeñando los litigantes. Y bueno, aunque en esta exposición pues no se les da todos los pormenores de cómo se llevan a cabo en este caso, por ejemplo, la audiencia o etapa intermedia, mejor dicho, al igual que en las otras exposiciones, pues básicamente la idea es darles un panorama de la forma más prácticamente posible para que ustedes puedan darse pues una idea lo más aproximada a la realidad de lo que estamos haciendo. Eh, Necesariamente, bueno, yo lo he comentado cuando se trata de aprender a litigar el sistema de justicia penal acusatorio y oral, pues se va a caminar de dos piernas o en base a dos sistemas, que es el práctico y el doctrinal. Uno sin el otro pues es muy difícil que se tenga una efectividad aceptable. Y en ese sentido, bueno, el comentario lo hago porque si bien les puede servir esto que se está exponiendo en esta pequeña, pues como decirlo, plática, exposición, clase, si se tratan de ser un poquito más pretencioso, este, pues sí recomendarles que en cuanto sea posible se agreguen algún despacho si no lo están haciendo, pero sobre todo que vean la manera de participar en audiencias, cuando menos en el público. No sé si les había comentado, me parece que no, pero yo en mi desempeño como defensor público ahora ya hemos empezado a aceptar algunos muchachos de la universidad que se encuentran o haciendo prácticas o haciendo su servicio social. Y pues nada nos cuesta de alguna manera iniciar a los alumnos, a los muchachos que están en la escuela para pues ayudarles que realmente tengan efectividad sus estudios. Finalmente la universidad de eso se trata, cuando menos en teoría, en capacitar y generar las habilidades de que para que la persona que está cursando sus estudios pues pueda desempeñar su carrera. Y cuando llegan los muchachos con nosotros, lo digo por mí, por mi compañero, porque trabajamos en pares, no dejamos que los muchachos simplemente se queden en el área de público. Con autorización del juez, los les pedimos que nos acompañen junto a nosotros en el escritorio de la defensa, porque pues hay trabajo que hacer allí y no es lo mismo estar viendo una audiencia desde el área de público a verla directamente en lo que es el área de la sala propiamente dicho, pasando el barandal. Y se nota, o sea, el progreso que hacen los muchachos les interesa más, porque esto del litigio es una cuestión que al menos a mí me gusta mucho, y los muchachos que me han acompañado salen, hasta donde yo los veo muy motivados, con otra actitud. Y si en algún momento a ustedes les interesa hacer este ejercicio, hacer estas prácticas, pues desde este momento les envío la invitación a través de este medio, en este acto. Ya tienen por ahí mi número en el grupo de WhatsApp, y en cuanto la pandemia nos lo permita, si ustedes quieren, pues para si quieren asistir, digo como practicantes o prestadores de servicio social, y si no o no tienen tiempo, también me pueden indicar, por si ustedes están interesados más bien en presenciar audiencias,
Por ahí generé una lista de difusión donde de vez en cuando les estoy avisando cuando hay alguna audiencia, sobre todo audiencias de algún asunto interesante o alguna audiencia donde el argumento o el debate también pueda generar un interés especial, para que en lo posible lo que aquí se les está exponiendo no quede nada más en el ámbito de la teoría, sino un tanto posible dentro de lo que se pueda hacer por ustedes mientras no generen o se les genere una cédula como licenciados en Derecho, que es hasta cuando terminen su carrera. Mientras no pase esto, pues que ustedes puedan tener un acercamiento que les sirva después para su desempeño profesional, porque yo siempre he creído que hay algunas áreas del derecho en las cuales nosotros debemos de tener ineludibles conocimientos básicos, que son el derecho civil, ahora también el derecho familiar, el derecho penal y el amparo. Cuando menos debemos de tener conocimientos básicos de estas materias, porque los conflictos que se generan en la vida diaria hacia nosotros, nuestros familiares y amigos, pues sí que es muy desventajoso y a veces penoso el que se genere que alguno de nuestros seres cercanos se encuentre en algún conflicto y que nosotros no tengamos los conocimientos básicos como para darles un norte, un principio de acción. Y siendo abogados, pues es muy difícil a veces decirles, ¿sabes qué? No sé cómo hacerle, pero consulta a un abogado. Siendo nosotros abogados, pues esto creo que es muy difícil soltarlo así, aunque digamos que no somos especialistas en el tema. Y bueno, tenía la inquietud de mencionarles esta información, ya lo hice. Y pues ¿qué sigue? El tema de la etapa intermedia. La etapa intermedia, ¿por qué la etapa intermedia? Porque ya estamos inmersos, según lo vimos en la audiencia anterior, dándole continuidad a ese tema de la audiencia inicial. Se supone que ya nos metimos en un asunto donde estuvo en sede ministerial, se hizo la investigación preliminar ante el Ministerio Público, después el Ministerio Público consideró que tiene un hecho con apariencia de delito que lo puede justificar con sus actos de investigación generados en la carpeta de investigación, y que también a través de sus actos de investigación cuenta con datos de prueba que señalan como responsable probable o interviniente probable una persona bien determinada. Se lleva a cabo la audiencia inicial, se fue con detenido con el control de legalidad de la detención, formulación de imputación, en su momento el debate sobre la vinculación a proceso, el debate sobre las medidas cautelares a aplicarse y el plazo de investigación complementaria. Termina ahí la audiencia y entonces ¿qué sucede? Pongamos por ejemplo que al terminar esa audiencia se determinó que el plazo de investigación complementaria iba a ser de 4 meses. Si esa audiencia se llevara el día de hoy, que me parece es... Bueno, yo estoy haciendo... Vamos a poner por caso, que no es el día de la grabación, lo voy a poner en otro día. Si la audiencia se hubiera generado el 1 de abril y se hubiera determinado que la investigación complementaria fuera por 4 meses, entonces sería 1 de mayo sería el primer mes, 1 de junio el segundo mes, 1 de julio el tercer mes, no, me parece que ese sería el cuarto mes. Si abril, mayo, junio, julio, sí, 1 de julio sería el cuarto mes. Ya se me estaba olvidando contar con esto de la pandemia. Y llegaríamos entonces al 1 de julio. En ese lapso, del 1 de abril al 1 de julio, no son 4 meses que tenemos que dejar pasar nada más así por nomás, o que no se crea que tenemos que guardar el expediente debajo de muchos estos 4 meses. ¿Por qué? Porque este plazo de investigación complementaria
tiene una finalidad, y es que nos pongamos a investigar todos. Durante estos 4 meses, el Ministerio Público tiene que generar los actos de investigación que le falten y que fundamentaron ese plazo de investigación para recabar aquellos medios de prueba que le puedan servir para comprobar después tanto el hecho constitutivo de delito ahora, y que pueda fundamentar y comprobar en su momento la plena responsabilidad de la persona imputada y que después será acusada o se denominará acusado, para fundamentar su acusación. Eso el Ministerio Público siempre lo hace, pero la defensa tenemos la misma responsabilidad y también la asesoría victimal, de acuerdo a nuestra estrategia de defensa. Si es lo que se llama una defensa pasiva, pues sí podemos dejar pasar el tiempo. Sí, esa es nuestra estrategia, pero que sea una estrategia bien determinada. ¿Por qué? Porque este comentario lo hago en razón de que a veces vemos compañeros abogados particulares que no sé por qué razón lo hacen, pero llevan a cabo o representan al imputado en la audiencia inicial. Se termina el plazo de investigación complementaria y renuncian al cargo. Y ese asunto pasa después a nosotros, si no designan un nuevo abogado particular, pero en la mayoría de los casos, al menos en esta ciudad, vienen a dar a la defensa pública. Cuando nosotros vamos a hablar con la persona detenida, porque la mayoría son asuntos en detención, con medida cautelar de prisión preventiva, la persona imputada, y si ya se presentó la acusación, pues ya se le puede denominar acusado, se encuentra siempre molesto, porque nos dice que no sabe cómo va su asunto, que en todo ese tiempo a veces no lo fueron a ver, o que si lo fueron a ver, pues no sabe qué pasó con sus pruebas, que las cosas no fueron como el Ministerio Público las está manejando, que en realidad pasaron de otra manera y que él tiene pruebas y que quiere que le reciban sus pruebas y que qué va a pasar con sus pruebas. Y si ya pasó ese tiempo, es decir, si ya se cerró la etapa de investigación complementaria, pues no tenemos de otra más que decirle, ¿sabes qué? Lo sentimos mucho, tu defensa, pues no sabemos qué hizo con este tiempo de investigación complementaria, pero no nos entregó actos de investigación. Y hasta donde sabemos, no recabaron ningún acto de investigación, no hay prueba de tu parte. Así que nos vamos a ir a juicio, si tú quieres juicio, con las pruebas de la fiscalía o lo que haya recabado la asesoría victimal, es decir, con las pruebas de los contrarios. Que se llegan a molestar mucho, pero ya no tenemos de otra. Entonces, puede optar por procedimiento abreviado, si es el caso, o bien pues ir a hacer una defensa pasiva. Y esto lo comento únicamente para recapitular en primera instancia y recordar que se generó un plazo de investigación complementaria que tuvimos que aprovechar como defensa, como Ministerio Público, como asesores victimales. ¿Por qué? Porque esta etapa inicial todavía, que integra la investigación complementaria, se termina en la fecha que se vence, se vence la investigación complementaria y esta parte inicial finaliza una vez que se presenta el escrito de acusación. Y presentándose el escrito de acusación, se apertura la etapa intermedia. ¿Pero qué es la etapa intermedia? Aquí les dejo una pequeña definición de uno de los más afamados doctores del derecho, en la cual nos indica que esta fase intermedia es una etapa de discusión sobre el fondo de los aspectos más relevantes del conflicto penal.
que efectivamente se va a generar un debate donde el órgano jurisdiccional, todavía el juez de control en este caso, va a determinar si admite la acusación y en su momento va a dictar un auto de apertura a juicio oral. Y que esto no limita a que si no hay los elementos objetivamente determinados para realmente sustentar un juicio, sustentar que la acusación tenga mérito, pues en su defecto puede decretarse el sobreseimiento y el Ministerio Público se puede ver mal. En este caso se hace referencia a la audiencia intermedia. Entonces sí que es de mucha importancia esta etapa intermedia, porque puede pasar de que se genere una investigación complementaria muy buena, independientemente de que como abogados representemos o los intereses del Ministerio Público, de la defensa o de la asesoría victimal, que recabemos información contundente, entrevistas, peritajes, etcétera, pero si no sabemos llevar adecuadamente una audiencia intermedia, podemos generar que el asunto ahí se pierda, porque nos pueden excluir todos los medios de prueba o muchos, y entonces pues podemos salir muy mal en esa audiencia intermedia y el trabajo que se hizo de investigación se puede ir a la basura simplemente por no saber defender en esta parte. Por eso sí hay que tener mucho cuidado. Recordar, aquí les hago referencia para recapitular sobre las etapas del proceso penal, del procedimiento. Se hace referencia a la investigación inicial, a la complementaria, según ya lo que habíamos comentado. La investigación inicial es la que se lleva ante el Ministerio Público, también llamada investigación preliminar o investigación desformalizada, y la investigación complementaria, que ya es a partir de la formulación de imputación y concluye una vez que se presenta la acusación. Y lo que nos atañe al día de hoy, que es la etapa intermedia, señalado en este artículo 211 en la fracción segunda, que esta etapa intermedia comprende o inicia desde la formulación de acusación por parte del Ministerio Público y termina con la emisión del auto de apertura a juicio oral por parte del juez de control. Y ya después, al ser esta una etapa preparatoria, sobre todo la audiencia, pues ya pasaríamos a lo que es la etapa de juicio. Como antecedentes, bueno, ya había indicado un poco. Llegamos a esta etapa intermedia derivado del resultado del plazo de investigación complementaria. Como decía, si el Ministerio Público considera que con los datos que tiene derivados tanto de aquellos que le sirvieron para la audiencia inicial y los recabados en la etapa complementaria, puede probar un delito y la responsabilidad de una persona determinada, pues debe acusar. En caso de que derivado de esa investigación complementaria y además con lo que le pueda suministrar la defensa y la asesoría victimal, en lugar de eso pueda determinar que el delito no existe, o bien que la persona señalada como responsable y vinculada al proceso es inocente o no puede probar su culpabilidad, lo más objetivo es que pueda pedir un sobreseimiento, y en ocasiones esto se llega a dar, pero es muy muy raro. Pero en caso contrario, como lo habíamos manifestado, pues estará en obligación de ejercitar acción penal y formular acusación. ¿Cuál es el fin, objeto, las finalidades de la etapa intermedia? Como lo dice el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo más relevante pues es la determinación de los medios de prueba que se han de desahogar en juicio, la depuración de los hechos, y en ocasiones se llega a mencionar que también la depuración del derecho aplicable. Entonces es una etapa muy de depurar las pruebas que realmente van a pasar, porque a pesar de que la regla es de que pasen
todos los medios de prueba ofrecidos, sí que se tiene la obligación, en acatamiento al principio de legalidad, observancia, respeto y garantía de los derechos humanos, pues de verificar que realmente los actos de investigación que se hayan realizado y los medios de prueba obtenidos pues sean en acato estricto a las reglas del procedimiento. Y esto pues, se ve precisamente en esta parte. Los medios de prueba que se han obtenido con observancia a la ley pues deben de pasar, es la regla. Y aquellos que no, bueno, se genera un debate para que si se llega a determinar que hubo al haberlos recabado violación a derechos fundamentales, o bien no se pueden sanear porque la violación legal haya sido importante, bueno, serán excluidos y no podrán desahogarse en la etapa de juicio. Este mismo artículo nos recuerda que esta etapa intermedia se compone de dos fases, una escrita y una oral. Como le indicábamos hace unos momentos, bueno, la etapa escrita inicia con la presentación del escrito de acusación por parte del Ministerio Público y comprende una serie de actuaciones que se van a realizar hasta antes de la celebración de la audiencia intermedia. Y esta audiencia intermedia es la segunda fase, es la fase oral de la etapa intermedia. Inicia con el principio de esta audiencia, la cual les señalaremos ahorita cómo se lleva, y termina con el dictado de una resolución por parte del juez de control, que es el auto de apertura a juicio oral. Y pues cuáles son otras de las finalidades de toda esta etapa intermedia, así en términos muy generales, además de la depuración, en la celebración de la audiencia, pero sobre todo la emisión de esta resolución que es el auto de apertura a juicio oral. ¿Por qué tiene tanta importancia este auto de apertura a juicio oral? Digo, a manera de explicar por qué se insiste en esta parte. Porque el dictado del auto de apertura a juicio oral es el último acto que realiza el juez de control en el procedimiento penal, en un procedimiento penal dado. A partir de ahí, ese auto de apertura a juicio oral, una vez que se dicta, el juez lo que hace es remitirlo al tribunal de enjuiciamiento que por turno le corresponda conocer, y el juez de control ya no tiene participación en ese caso concreto. A partir de ahí, como lo dije, tendrá conocimiento un tribunal de enjuiciamiento, colegiado o unitario, según sea el caso, el cual ese tribunal no va a tener conocimiento de ninguna de las actuaciones que se hayan realizado en esa causa. Únicamente va a conocer lo que se le remita por escrito en ese auto de apertura a juicio oral. Así que ese tribunal de enjuiciamiento teóricamente va a llegar en blanco. No debe de observar ninguna audiencia que se haya realizado en esa causa que se le remite del auto de apertura a juicio oral, no deberá conversar con nadie sobre lo que aconteció en esa causa. Únicamente tendrá nociones del asunto, y esto hasta que se le remita por escrito la copia del auto de apertura a juicio oral. ¿Cuáles son los puntos esenciales a los cuales debemos de ponerle mucha atención en esta etapa intermedia? Al pronunciamiento que hace el Ministerio Público, es decir, la posición que tiene, es lo cual veremos en el escrito de acusación sobre todo, y verificar la cuestión del descubrimiento probatorio, que ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque en esa acusación va a ofrecer prueba, y solo puede ofrecer como prueba, al igual que las demás partes, solo se puede ofrecer como prueba aquella que se haya descubierto a las contrapartes, aquella que se les hace conocer. Otro punto esencial y que debemos de tener mucha atención es el pronunciamiento o la posición de la parte coadyuvante de la asesoría victimal, que se puede constituir o no como coadyuvante del Ministerio Público. Si se constituye como acusador coadyuvante, pues tendrá más intervención, podrá ofrecer y desahogar prueba. Si no lo hace, no, pero tiene derecho de todos modos a estar en la audiencia. Otro punto esencial es el pronunciamiento y actuación de la defensa,
que por lo regular tiene una posición totalmente contraria a los dos mencionados anteriormente. Y la parte muy importante, a veces, bueno, no sé si alguien considere que me equivoco, pero para mí, de la práctica que yo tengo profesionalmente como defensor, una parte muy esencial pues es la depuración de los medios de prueba que ofrezcan las partes. Digo que es muy esencial porque es la que le ponemos mayor energía, mayor énfasis, con independencia de detalles como lo pueden ser que nosotros tenemos como defensa que ser muy vigilantes con respecto al primero de los puntos, el del Ministerio Público, en referencia a los hechos. ¿Por qué lo digo? Porque se debe verificar que la teoría fáctica, es decir, los hechos propuestos en la acusación, guarden congruencia y coincidencia con aquellos que se expusieron al formular imputación en la audiencia inicial. Y si no es así, puede haber un problema de congruencia muy importante. Pero por lo regular los agentes del Ministerio Público son muy cuidadosos en esta parte y sí coinciden, pero es otro de los puntos pues que sí debemos de tener cuidado. Y como son muy cuidadosos, bueno, dedicamos más energías al punto número 4, que es la depuración de los medios de prueba que son ofrecidos por cada parte y que nosotros debemos de vigilar mucho en relación con la posición o la defensa de los intereses que representemos. Y otro punto que al menos aquí en esta ciudad nos falta un poco más de cultura tal vez para llevarlos a cabo, para concretarlos, que son los acuerdos reparatorios. Más adelante, un poquito más tarde, vamos a expresar un poquito más ampliamente este tema, pero los acuerdos reparatorios es una opción procesal muy importante que al menos creo que aquí no hemos aprovechado mucho, tal vez porque no lo sepamos bien llevar, pero tiene que ver con un tema de agilidad, tiene que ver con evitar desgastes innecesarios cuando las partes nos podemos sentar a negociar y determinar un acuerdo eh, para que algún hecho, alguna circunstancia se tenga por probado. Y si llegamos a este acuerdo de tener por probado algún hecho, alguna circunstancia, podemos ganar tiempo, evitar desgastarnos en desahogar testimonios, plantear tal vez hasta incidencias por algo que no vamos a debatir o en lo que ambas partes, por ejemplo, estamos de acuerdo. Más adelante avanzaremos un poquito más sobre este tema. Decíamos ya que la etapa intermedia es una consecuencia del cierre de la investigación complementaria. Aquí este pequeño cuadrito que me encontré lo pongo de una manera de ilustración de estas tres etapas del procedimiento penal. Están aquí abajo los títulos: etapa de investigación, la que nos ocupa en este momento, que es la etapa intermedia, y la de juicio oral. Esto para ilustrar un poquito más de manera esquemática esta cuestión de cómo está estructurado el procedimiento penal. Desde luego, si es el procedimiento ordinario, no hablaremos aquí del procedimiento abreviado ni de las salidas alternas, que ya fueron temas tratados un poquito anteriormente. Si mal no recuerdo, en la sesión que sería la anterior a la pasada. Y bien, respecto al cierre de investigación, aquí les expongo los preceptos legales que hacen referencia a que una vez que se cierra o que se vence el plazo de investigación complementaria, al día siguiente el Ministerio Público puede emitir o debe de emitir un acuerdo decretando el cierre de la investigación. En caso de que no lo haga, bueno, las otras partes, defensa, ser victimal, podemos ocurrir al juez de control para que se requiera al Ministerio Público y se pronuncie en este aspecto. Se han generado otras opciones de parte de algunos jueces de control.
los cuales le indican desde la audiencia inicial al Ministerio Público que el plazo de investigación se tendrá por cerrado independientemente de algún pronunciamiento que se haga. O sea que se tendrá por concluido el día de la fecha. En el caso que estamos manejando sería el 1 de julio sin mayor pronunciamiento de las partes. Pero son criterios que a veces se van generando en derivado de la práctica, me parece a mí que acertadamente con el fin de generar mayor agilidad y avance en las causas. Y bien, una vez que se decreta este cierre o término del plazo de investigación complementaria, el Ministerio Público tiene un plazo para emitir su acusación, que generalmente es acusación, pero como lo expongo aquí en esta gráfica, el formular acusación pues no es la única opción que tiene. Previo a ello, pues puede considerar todavía alguna salida alterna al proceso penal o procedimiento abreviado, tal vez si se quiere o se puede el criterio de oportunidad, o bien de plano pues, pedir el sobreseimiento. Pero la opción más común es que dentro de ese plazo de 15 días se formule la acusación. Y recordemos, muy importante, presentada la acusación, se apertura la etapa intermedia. Reiteramos los objetivos y fines de esta etapa: el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, la depuración de los hechos controvertidos y las dos fases. Muy importante tenerlo en cuenta porque al menos yo de mi práctica profesional sí veo que a pesar de que lo que es la audiencia inicial ya se maneja un poquito más por los defensores particulares, creo que todavía hay alguna resistencia para meterse a la audiencia intermedia, y tal vez sea por un poco de la falta de práctica. Quiero pensar que es eso, o bien no quiero creer que no se le tome la importancia debida. Y bueno, recordar o importante tomar en cuenta, y son aspectos que vamos a encontrar derivados de la lectura de la ley. Esta etapa intermedia en su fase escrita se apertura, reiteramos, desde presentada la acusación. En esta acusación se van a integrar ofrecimientos de pruebas por el Ministerio Público, solicitudes de penas y en su caso, bueno, la oferta que hubiera del procedimiento abreviado. Esto a grandes rasgos. De parte del Ministerio Público, porque por lo que vea la asesoría asesoría victimal, se puede constituir como acusador coadyuvante y hacer el pronunciamiento respectivo, incluso si nada más se va a presentar como asesor victimal. Ahí la diferencia, pero lo tiene que manifestar si se constituye o no y cuál va a ser su posición, teoría del caso, pronunciamiento que va a generar. Y en esta fase escrita, bueno, por parte de la defensa, aunque no nos lo exige la ley, por lo regular ya se ha acostumbrado a hacer una contestación de acusación. Algunos lo señalan en términos del 340 nada más las manifestaciones que nos corresponden como defensa, pero también es una sana práctica, me parece a mí, el que desde esta fase escrita los defensores, en un plano de igualdad a lo que hace el Ministerio Público y en ocasiones la asesoría victimal, ofrezcamos pruebas y establezcamos nuestros, pues una parte, si se quiere, mínima o completa de la teoría del caso que estamos manejando. ¿Por qué? Porque es obvio que cuando estamos debatiendo el tema de la pertinencia y en ocasiones de la idoneidad de la prueba que estamos ofreciendo, para que el juez pueda determinar si nuestra prueba guarda relación con nuestra teoría, pues tenemos que exponerle nuestra teoría, sobre todo el cuadro fáctico. Si no le exponemos una teoría, pues no hay elementos para determinar la pertinencia de nuestro ofrecimiento probatorio. Y bien, pues también está la fase oral, segunda de las fases en la etapa intermedia, en la cual se empieza con la exposición de la acusación por el Ministerio Público, el ofrecimiento de pruebas
y después la exclusión y admisión de pruebas. En su caso, los acuerdos probatorios y finalmente el auto de apertura a juicio oral que emite el juez de control. ¿Y qué es la acusación? Según este autor que les propongo, indica que es un acto procesal. Yo diría que es el ejercicio de la acción penal que hace el Ministerio Público y hace una petición que debe ser fundada, dirigida al juez de control, en el cual hace señalamiento de su teoría del caso, es decir, cuadro fáctico, cuadro probatorio y su teoría jurídica. Eh, Obviamente sustentada y con las consecuencias que deben de tener para el caso de que prospere, como es una pena, que ustedes lo saben, la pena pues tiene tres conceptos: es la pena corporal, la reparación del daño y la imposición de una multa o similar. Y esto también se tiene que establecer, según lo veremos más adelante, en el escrito de acusación. Y esta acusación, pues bueno, debe tener ciertas características. Ya adelantamos una: debe ser fundamentada, toda la pretensión que establezca no es a simple ocurrencia del agente del Ministerio Público, debe de ir no dirigida hacia las partes, sino dirigida hacia el órgano jurisdiccional, que en este caso es el juez de control. Una vez que la recibe esta acusación que hace el Ministerio Público, se entiende que da lugar y insta el procedimiento penal con la actuación que le corresponde al Ministerio Público, el cual esta acusación revela el criterio que tiene el órgano técnico acusador, Ministerio Público, para que se ejercite, o en el sentido de que se ejercita acción penal en contra de una persona determinada, buscando la sanción penal y sobre todo el resarcimiento de los daños ocasionados. Esta acusación tiene unas características que deben ser acatadas de una forma muy específica. Van como una especie, si me permite decirse, el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un listado que aparece como un checklist, que en el escrito de acusación que presentan los agentes del Ministerio Público por lo regular llevan este mismo orden. En primer lugar, después ya de lo que es el proemio, donde se señala las características del órgano jurisdiccional al cual va dirigido, y del proemio, donde se establece la identidad del agente del Ministerio Público, la causa en la que se está gestionando, se establece estos requisitos, como lo es la individualización del acusado o acusados y de sus defensores, la identificación de la víctima u ofendido y su asesor, después la relación, circunstancia de modo, tiempo y lugar de los hechos atribuidos y también la clasificación jurídica que le da el Ministerio Público, las modalidades del delito en caso de que concurrieren, el tipo de autoría o participación que se atribuye al acusado, la expresión de los preceptos de ley aplicables, que esto vendría siendo la teoría jurídica, y parte muy importante, el señalamiento de los medios de prueba que se pretendan ofrecer, con las características que debe tener para cada tipo de prueba, que son también muy específicas. Tiene unas características especiales el ofrecimiento de la prueba testimonial, la prueba pericial, diferente a lo que es la prueba material, la prueba documental, y así cada una tiene sus características especiales que supongo ya lo habrán ustedes visto un poquito, si no pues me pueden preguntar. Recuerden que tenemos muy pocas sesiones, entonces he tratado de condensar mucho el material para no ser demasiado abundante y también para no confundir. Pero si se generan dudas, pregúntenme por favor. También tiene que hacer señalamiento de la prueba anticipada. Si tienen duda de lo que es la prueba anticipada, denle una pequeña buscadita. Y si no, pues me dicen, pero tiene que ver con aquella prueba que se realiza con anticipación ante el juez de control,
por circunstancias como que un testigo que conoce los hechos pudiera morirse o lo puedan matar, por decirlo, o bien que un testigo se pudiera ir al extranjero y pues no planea volver. Entonces, para evitar que esa información se pierda porque no va a llegar a juicio la persona, entonces se desahoga la prueba anticipada con todas las formalidades de juicio, pero ante el juez de control, que después se hace llegar al tribunal de enjuiciamiento si persisten las causas que dieron origen al desahogo de la prueba anticipada. Otro punto que debe de establecer el Ministerio Público en la acusación es el señalamiento del monto de la reparación del daño, y no solo el señalamiento, sino la base probatoria que ofrece también para comprobarlo. Otro punto es obviamente la pena o medida de seguridad que se solicita se imponga, y en su caso si estamos hablando de un concurso de delitos ideal o material, bueno, también tiene que hacer su señalamiento en ese sentido. Y dado que ya hablamos de una eventual, o el Ministerio Público habla de una eventual sentencia condenatoria, también tiene que ofrecer los medios de prueba necesarios para individualizar la pena, y en su caso de que sirvan para la determinación de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión. Esto también lo puede hacer la defensa. Como lo indica la fracción 11 de este artículo que venimos señalando, también se tiene que hacer mención por el Ministerio Público si solicita el decomiso de bienes. En su caso también, siguiendo la propuesta de acuerdos probatorios, y finalmente si está el Ministerio Público en condiciones de ofertar el procedimiento abreviado. Esto si considera que tiene si ha reunido los requisitos de ley. Recordemos que el procedimiento abreviado pues es una facultad que solo tiene el Ministerio Público, por lo cual en este apartado pues solo a él se le concede la posibilidad de solicitarlo. ¿Qué pasa una vez que se presenta esta acusación? Al día siguiente de que es presentada, el juez de control lo hará saber a las partes y teóricamente nos va a entregar una copia de la acusación. Digo teóricamente porque aquí en la ciudad donde nos encontramos, si bien sí se nos hace la notificación al día siguiente de presentada la acusación, como se nos hace saber a través de formato electrónico, bueno, la copia que nos dan es la que recibimos en nuestro correo electrónico, así que pues yo lo tengo así como que teórico, pero bueno, se cumple el requisito de ley, puesto que sí nos hacen llegar ese archivo electrónico y ya nosotros generalmente lo imprimimos en 2 o 3 partes. ¿Por qué lo imprimimos? Porque este escrito de acusación y en general todos los archivos que se van generando en esta etapa intermedia, todos los documentos que se van manejando eh, con la carpeta inicial y el descubrimiento probatorio, tenemos que llevarlos a la audiencia intermedia porque son las herramientas que vamos a necesitar para desahogar esa audiencia intermedia de la mejor forma posible. Y hablamos enseguida del descubrimiento probatorio. Bien, descubrimiento probatorio. ¿Qué es el descubrimiento probatorio? Como aquí nos lo indica, es la obligación que tenemos las partes de darnos a conocer mutuamente los medios de prueba que nosotros pretendemos ofrecer en audiencia. Es decir, si nosotros hacemos el ofrecimiento de un medio de prueba en concreto, ya habremos entregado copia a nuestras contrapartes del acto de investigación a que se hace referencia en ese medio de prueba que nosotros estamos ofertando. Si no lo hacemos así, corremos un muy alto riesgo de que no se nos admita. Para este momento, nosotros debemos de entender que prácticamente se acaba el misterio que podamos tener independientemente de cualquier parte a la que representemos. En un deber de lealtad e igualdad que debemos de cumplir, pues tendremos que hacerles saber a nuestras contrapartes lo que pretendamos ofrecer como prueba.
En el caso del Ministerio Público, o por lo que ve a sus obligaciones, ese descubrimiento probatorio es permanente. ¿En qué sentido? Bueno, que las demás partes, es decir, defensa y asesoría victimal, una vez que se ha vinculado a una persona, es vinculado al proceso, tenemos acceso permanente a la carpeta de investigación y a los registros de investigación que se vayan generando novedosamente en esa carpeta. Y tiene la obligación el Ministerio Público de entregarnos copia gratuita de esos actos de investigación que se vayan generando. Pero nosotros debemos de ser muy cuidadosos de conservarlos bien porque no nos va a dar copia siempre. O sea, nada más tiene la obligación de darnos una copia. Y por lo regular, siempre que nos entregan copia, firmamos un recibo de hasta dónde nos están dando copia o de qué nos están dando copia. Por lo cual sí debemos de ser muy cuidadosos. El Ministerio Público además tiene la obligación de darnos a conocer todos los actos de investigación que tiene, tanto los que piensa ofertar como prueba, como aquellos que no le interesa ofertar como prueba. Tiene la obligación de darnos a conocer todo lo que compone su carpeta de investigación. En el caso de la asesoría victimal, no recuerdo si se ha señalado esa obligación también, pero entiendo que como puede hacer un escrito de acusación coadyuvante, pues debe de ejercitar una obligación muy similar a la del Ministerio Público y darnos a conocer todo. Al menos yo así lo considero. Es distinto en el caso de nosotros como defensa. En el caso de nosotros como defensores, solo tenemos obligación de entregar copia, y se dice que esto a costa del Ministerio Público, pero solo tenemos obligación de entregar copia de aquellos registros, actos de investigación que pretendamos ofrecer como medios de prueba en la audiencia intermedia con el propósito de desahogarlos en juicio. ¿Qué significa esto? Que si yo hice actos de investigación, pero estos actos de investigación, algunos, no me son útiles según mi teoría del caso, o peor aún, pueden perjudicar la situación jurídica de mi cliente, no tengo la obligación de dárselos a conocer al Ministerio Público y me los puedo reservar. De eso no tengo la obligación de guardar copia, de entregar copia, no tengo la obligación, y eso los puedo yo guardar con total secrecía. Pero el Ministerio Público y asesoría victimal sí tienen la obligación de darnos a conocer todo. ¿Qué pasa si no lo hacen así? Bueno, en el caso del Ministerio Público, pues corre riesgo de una sanción porque se le puede dar vista a su superior jerárquico para que haga el procedimiento respectivo sancionador, y en el caso de la asesoría victimal también. En el caso de nosotros como defensa, bueno, lo que puede pasar es que si no entregamos copia, pues corremos riesgo de que la prueba que ofertemos no se nos admita, porque afectaríamos al principio de lealtad, buena fe, pero además dejaríamos en estado de indefensión a la contraparte, lo que tampoco se permite. Y ese es el mayor riesgo que podemos correr, que no se nos admita la prueba y que tengamos un problema con nuestro cliente porque no le admitan una prueba que le beneficiara debido a nuestra ineficiencia, y eso pues tendría ese costo procesal de no admisión. Para el descubrimiento probatorio, bueno, es solo la defensa puede pedir un tiempo adicional en el caso de que por alguna circunstancia no hayamos podido realizar este descubrimiento probatorio, pero esto de manera razonable, de manera fundada, pues pedir otro plazo, porque no se nos va a dar un plazo de manera caprichosa, no se nos va a dar como quien dice una prórroga, y esto pues trataremos de evitarlo siempre para que sea algo excepcional a lo cual no tengamos la necesidad de recurrir. Bien, como partes en el procedimiento hay algunas cuestiones que es importante que tengamos muy en cuenta. Por ejemplo, en el caso del escrito de acusación, debemos de siempre, pues ahora sí que analizarlo a la letra de la ley para verificar que cumpla de manera completa, íntegra,
con el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al hacer este comparativo, pues nos podemos dar cuenta de tal vez vicios formales o de fondo de la acusación. Recordemos que los vicios formales pues sí pueden ser corregidos, pero si el Ministerio Público cometiera el error o cometiera errores de fondo, pues esto no los puede corregir por disposición de la ley, no los puede corregir y hay que tener mucho cuidado si se realiza este papel de agente del Ministerio Público, porque la comisión de errores de fondo puede dar lugar, incluso en el extremo de los casos, a la desestimación de la acusación y a decretar un sobreseimiento de la causa. Entonces sí que hay que tener mucho cuidado, y en el caso como defensores, bueno, hay que tener muy en cuenta esta observación. Y con respecto al descubrimiento de prueba, bueno, esta parte todos la debemos de tener en cuenta. Cuando una de las partes ofrece prueba, tenemos que verificar que esa prueba o de ese ofrecimiento de prueba nos hayan entregado copias en el descubrimiento probatorio. Por si no se hizo así, bueno, hacerle el señalamiento al juez de control y que se determinen las consecuencias jurídicas de esa falta de descubrimiento probatorio. ¿Y qué pasa con la asesoría victimal? Que bueno, puede constituirse como acusador coadyuvante. Para eso se establece en la ley y es el primero de los puntos. Aquí omití señalar el artículo. Si quieren tener una intervención más activa dentro de la causa en el momento de llegar a juicio, lo ideal es que se constituya como coadyuvante. Incluso a través de esa constitución puede ofrecer y desahogar prueba. Si no, pues se vería ciertamente muy limitado. También esta coadyuvancia, si se constituye como tal, puede señalar vicios formales de la acusación e incluso requerir su corrección. Y ya por lo que veo la fracción tercera, pues ya lo había comentado sobre el ofrecimiento de la prueba que estime necesario. Y evidentemente que es una de las funciones primordiales de la coadyuvancia de la acusación. Bueno, su papel muy relevante pues es el lograr que se solicite y en su momento se haga efectivo el pago de la reparación del daño. También pues debe en este sentido pues tener mucho cuidado en la fundamentación y motivación de la petición en cuanto al monto, porque no se trata pues nada más de pedir una cantidad determinada, sino cómo es que se puede justificar y a través de qué medios de prueba puede hacer esto. Por lo que vea, nosotros como defensa pues pasa lo siguiente. Recordemos, y esto viene en la ley, que el Ministerio Público tuvo 15 días para formular acusación. Una vez que presenta su escrito de acusación, al día siguiente se notifica a las partes, según habíamos visto ya. En este caso, para la actuación que habíamos dicho antes de la coadyuvancia en la acusación, la asesoría victimal va a tener 3 días para realizar esa actividad. 3 días. Después de esos 3 días, pues se hace referencia aquí a que fenezca el plazo de la solicitud de coadyuvancia. Una vez que fenecen esos 3 días, ahora nosotros como defensores vamos a contar con el plazo de 10 días para realizar un escrito que por lo regular le llamamos de contestación de la acusación, que en la ley no se marca así, pero podemos hacer un escrito con manifestaciones de nuestra parte como defensa. ¿Qué manifestaciones son? Bueno, si le encontramos algún defecto al escrito de acusación, podemos señalarlo. ¿Qué defectos tiene? Si son de forma o son de fondo. Las de fondo, pues es recomendable guardarlas para señalarlas en audiencia. También podemos pronunciarnos o establecer nuestra postura con respecto a las observaciones o manifestaciones que haya señalado la coadyuvancia de la acusación, y en su caso, si tuviera algún error, bueno, pedir su corrección también. Esto es optativo. Finalmente,
el artículo 340, que es al que se hace referencia aquí, aunque no lo puse, nos da la oportunidad como defensa hacer estos señalamientos en la propia audiencia intermedia. Eh, Algo que sí es importante desde mi punto de vista, y lo había manejado hace unos momentos, es que en este escrito es muy conveniente establecer nuestra postura, que pudiera ser nuestra teoría del caso, aunque no la vamos a manifestar con ese nombre, pero sí establecer nuestra teoría del caso, si no la totalidad, lo que estratégicamente podamos avanzar, es decir, establecer un mínimo cuadro fáctico o lo que más que se nos permita de acuerdo a la estrategia que tengamos, el señalar los medios de prueba que pretendemos se ofrezcan en juicio, y esto de acuerdo a los mismos requisitos que establece la ley para cada medio de prueba que se ofrece, es decir, testimonial, pericial, documental, material, etcétera, porque tienen sus requisitos. Y esto en el mismo plano de obligación e igualdad del Ministerio Público. Y como les había anunciado antes, unos momentos antes, recordar que para el ofrecimiento de admisión de prueba se requiere un parámetro, que es el de la pertinencia, y que tenemos que cubrir. Es decir, entender la pertinencia como qué relación tiene la prueba con lo que nosotros tratamos de probar, qué relación tiene la prueba con el hecho que nosotros decimos que es nuestra verdad de lo que realmente pasó. Si no señalamos un hecho, entonces no se va a saber cuál es la pertinencia de la prueba que estamos ofreciendo, y por lo tanto ahí también corremos riesgo de que se nos deseche ese ofrecimiento y que no se nos admite la prueba. Y es algo que no podemos correr el riesgo. Entonces, si vamos a ofrecer prueba, mi recomendación es que se establezca un hecho, lo más que podamos descubrir de acuerdo a nuestra estrategia de defensa, que pues como decirlo, entenderán ustedes que es algo muy natural. Todo lo que aquí se maneja va a quedar en un auto de apertura juicio oral. Si nosotros establecemos desde el ofrecimiento de prueba un, un cuadro fáctico total, y cuando lleguemos a nuestro alegato de apertura en juicio se observa que es el mismo por el tribunal de enjuiciamiento, esta conducta va a dar a entender de que vamos con un pleno convencimiento de que lo que estamos manejando, al menos para nosotros, es real, que no tenemos nada de esconder. Y esto puede ayudar, según mi criterio, a hacer un mejor convencimiento al tribunal con respecto a nuestras pretensiones. Otra posibilidad que se tiene es solicitar la acumulación o separación de acusaciones. Esto para el caso ya ocurrir de que si son varios acusados, a lo mejor alguno quiere llevar su asunto por separado, ya sea porque estratégicamente le conviene, o bien va a acceder al procedimiento abreviado, o bien si son dos asuntos por separado, los dos números de causa diferentes, números diferentes, pero tienen cierta conexidad por el lugar, por las circunstancias, por los intervinientes, bueno, en determinado momento por estrategia puede convenir que se junten en un solo juicio, y este sería el momento o uno de los momentos para hacerlo. Y en el mismo sentido de los acuerdos probatorios, bueno, se puede pronunciar con respecto a aquellos que esté haciendo el Ministerio Público, sobre si los acepta y por qué, o sobre si no los acepta o por qué, o la modificación que pudiera sugerir. Una vez que se presenta este escrito con estas manifestaciones, se hará del conocimiento del Ministerio Público y del coadyuvante, dice la ley, dentro del término de 24 horas siguientes a la presentación del escrito. Retrotrayéndonos un poco, bueno, el señalar que en cuanto se presenta el escrito de acusación del Ministerio Público, el tribunal tendrá la obligación de señalar fecha para la audiencia intermedia, es decir, para la fase oral de esta etapa.
la cual será entre 30 y 40 días, entre ese lapso, entre los 30 y 40 días naturales siguientes a la presentación de este escrito de acusación. Algo que es posibilidad, y esto es solo para la defensa, que nos puede servir para preparar mejor nuestra participación en la audiencia intermedia o para negociar alguna salida alterna al proceso penal o procedimiento abreviado o criterio de oportunidad. Este plazo de 10 días que podemos pedir, es decir, si sabemos que la audiencia está señalada para una fecha determinada y nos falta tiempo para hacer alguna actuación, bueno, podemos pedir de manera razonada o razonable que se difiera por 10 días más. Pero lo que se sugiere es pedir, cuando sea necesario, nada más este diferimiento únicamente por razones que realmente sean razonables, que realmente lo que requiramos para hacer alguna negociación en un aspecto o prepararnos mejor todavía de lo que ya estamos preparados para llegar a esa audiencia intermedia. Recordar que toda audiencia que se celebra en el sistema de justicia penal, acusatorio y oral, es requisito indispensable la presencia del juez, y recordar también que el concepto de inmediación aplicado al sistema de justicia penal no solo con respecto al juez, también es indispensable la presencia del Ministerio Público y del defensor. El acusado, ya se le va a denominar así desde aquí hasta que sea sentenciado, porque se presenta un escrito de acusación. El acusado puede estar, si no quiere estar presente en la audiencia, tiene el derecho a estar en un área aparte donde podrá presenciar todo lo que se desarrolla en la audiencia. Así que prácticamente también debe de estar presente. Quien no tiene tanto la obligación de estar presente, pues es la víctima o el ofendido del delito. Pero con ellos no hay problema, no se suspende el acto. El asesor jurídico sí que debe de estar, porque tiene la obligación de proteger, garantizar los derechos de su representado, y no puede estar ausente esta figura tampoco, porque sería dejar en estado de indefensión a la víctima o el ofendido. Ya había comentado un poco esta cuestión de la unión y separación de causas, si ustedes lo quieren verificar, pero va más o menos en el sentido que ya les había mencionado. Pueden pausar un poquito el video y checarlo a detalle. También no olvidando que, porque se me ha pasado mencionarlo, estas exposiciones son para darles un criterio muy general de lo que se debe de actuar en la litigación del sistema de justicia penal, pero ustedes tienen la obligación y también el derecho de complementar su información y formación con cualquier otra fuente de información confiable. Si no conocen otras fuentes de información para informarse bien de estos temas, me lo pueden indicar y ya yo les haré llegar las fuentes de información que yo pues me parece que son las más confiables, que les pueden ayudar a ustedes a entender mejor estos temas. Tiene que ver sobre todo con páginas electrónicas o libros electrónicos, y yo se los puedo compartir, créanme, con el mayor de los gustos. De lo que se trata es de que este sistema funcione y funcione bien, porque a veces pareciera como que no se termina de adaptar o implementar de la mejor manera, y eso solo se va a lograr a través de la formación constante de los operadores. Bien, entonces llegamos a ahora, terminada la fase escrita, pasamos a la fase oral, que es propiamente la celebración de la audiencia. Al inicio de la audiencia, lo primero es, así en términos muy generales, ahorita vamos a poner el tema de prácticamente cómo se hace, o sea, en la realidad. Pero los temas que de entrada se tratan es, primero,
La audiencia inicia con una exposición resumida de la acusación de todo aquel escrito que presentó el Ministerio Público. Ahora de ese escrito hace una exposición muy sintética, sucinta, de esa acusación, con los puntos esenciales. Después se hace una exposición de la víctima ofendido y después de la defensa. Esto, aunque aquí dice de la víctima ofendido, en realidad quien la hace es el acusador coadyuvante o asesor victimal, y aunque aquí dice el acusado, en realidad lo hacemos nosotros como defensa. Luego las partes podemos deducir cualquier incidencia que consideremos relevante antes de proseguir el procedimiento, o bien promover las excepciones de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que se ha hecho lo anterior, el juez nos va a interrogar a las partes sobre si se cumplió con la obligación de hacer el descubrimiento probatorio, y en caso de que no sea así, bueno, se generará debate con las consecuencias legales que se apliquen a dichos incumplimientos y que son muy particulares de acuerdo a cada parte que pudiera incumplir. Ya lo señalamos y no voy a ser reiterativo. Incluso aquí bien el del Ministerio Público de la Defensa no lo indica, pero la consecuencia procesal también ya lo manejé. De los acuerdos probatorios ya lo habíamos comentado un poco. Es prácticamente dar por probado un hecho. Esto deriva de negociación entre las partes y no es una cuestión absoluta. Es decir, las partes por capricho no pueden simplemente determinar por dar por probado un hecho así nada más por nomás. Cuando se le propone al juez que se ha llegado a un acuerdo probatorio, para ello también se tiene que le tiene que decir uno al juez, le tiene que manifestar ese acuerdo probatorio se sustenta en qué. Es decir, tenemos que decirle los actos de investigación de los cuales se genera información y que es en el sentido de o que nos ayuda para dar por probado un hecho o circunstancia. Es decir, por ejemplo, si estamos tratando el caso de un homicidio, bueno, podemos dar por probado el hecho de que la persona murió. A lo mejor no la causa, a lo mejor no el responsable, pero sí podemos dar por probado que la persona víctima del delito falleció y que falleció tal día, incluso si quieren a tales horas, una hora determinada. El juez en su momento va a preguntar en qué sustentamos esa solicitud. Nosotros le podemos indicar, bueno, que está la documental consistente en el certificado de función, que está el acta de función, que estos dos documentos indican que efectivamente la persona de nombre tal falleció tal día, tales horas exactamente. Entonces no hay problema en dar por probado ese hecho. Y que incluso esta circunstancia también se pretende probar a través del testimonio de uno o dos familiares que únicamente comparecerían a juicio para el que se les interrogue con respecto a que esta persona efectivamente falleció y que falleció tal día, tales horas. Y esto hace altamente probable que el juez de control admita ese acuerdo probatorio porque tiene un sustento. ¿Y qué lograríamos con esto? Bueno, de entrada nos ahorraríamos el tiempo que le pudiéramos dedicar a dos interrogatorios de dos personas y también los ejercicios de litigación que se tengan que hacer para que se incorporen dos documentos, la información de dos documentos. Entonces, si se puede evitar eso con una pequeña negociación, pues vemos que ganamos bastante tiempo y los jueces nos lo pueden agradecer bastante porque el sistema se ha saturado mucho. Entonces el buscar que sea ágil es una cuestión que no solo los beneficia a ellos, también nos beneficia a todos. Y de esto pues obviamente también se habrá de inscribir esta circunstancia de ese acuerdo probatorio en el auto de apertura a juicio oral.
Una vez que se ha hecho esto, se pasa a una parte de la audiencia intermedia de mucho debate, que es la depuración de los medios de prueba. En esta parte hay diversas formas de llevar la audiencia. Mientras algunos jueces son del criterio de que se vuelvan a exponer todos los medios de prueba ofrecidos por parte del Ministerio Público, su pertinencia, su idoneidad, etcétera, algunos otros jueces simplemente preguntan si vamos como defensa o como asesoría victimal o coadyuvancia en la acusación a plantear debate o vamos a plantear alguna incidencia con respecto a los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público. Sea cualquiera de las dos prácticas, en ese momento nosotros podemos pedir como defensa que se excluyan los medios de prueba ofertados por el Ministerio Público e indicar por qué es que consideramos que no deben de admitirse esos medios de prueba ofertados por el Ministerio Público y que deban de desecharse. Estos supuestos están establecidos en la ley y si los medios de prueba ofertados por el Ministerio Público encuadran en alguna de estas circunstancias, el juez de control pues debe de desecharlos. ¿Por qué? Porque pueden ser, por ejemplo, dilatorios. ¿A qué se le llamaría dilatorios? Bueno, a que medios de prueba sean admitidos con el único propósito de retrasar el procedimiento. ¿Cómo es que se puede retrasar el procedimiento? Bueno, cuando los medios de prueba que se admiten son sobreabundantes. Es decir, que un hecho que puede ser probado, por ejemplo, con la declaración de 2 testigos, en realidad se pretenda probar admitiendo el testimonio de 6 personas que vayan a hablar sobre el mismo hecho. Declarar en juicio 6 personas lleva muchísimo más tiempo que el hecho de que nada más se declare a 2 y con el mismo efecto probatorio. Entonces, si esto pasa, bueno, nosotros podemos pedir que se excluyan medios de prueba o bien que en su caso, a criterio de la parte que los ofrece, se reduzcan. Si el juez acoge nuestro señalamiento, nuestra incidencia, bueno, le va a dar la oportunidad al Ministerio Público en este caso para que se pronuncie en ese sentido y si en su caso puede reducir el número de sus testigos. Es decir, le da la oportunidad que sea la propia parte oferente para que haga una reducción de testigos para lesionar lo menos posible su teoría del caso. Si no lo hace así, bueno, el juez pues tendría teóricamente que tomar la determinación de reducir el número de testimonios. ¿Y cómo va a tomar como criterio para hacer una reducción? Bueno, el mismo señalamiento de los puntos sobre los cuales van a declarar los testigos. Recordemos que cuando estamos haciendo el ofrecimiento de un testimonio, vamos a señalar nombre, domicilio, sus generales, dónde le podemos localizar. En el caso de la defensa, bueno, si lo podemos presentar o no. Enseguida vamos a señalar todos aquellos puntos sobre los cuales va a declarar el testigo y después señalar la pertinencia, es decir, qué relación guardan estos puntos con nuestra teoría del caso, la forma como se va a desahogar esta prueba y si requerimos auxilio judicial para presentarlos. En similares términos, tiene que hacer su ofrecimiento al Ministerio Público. Y como estos documentos de ofrecimiento de pruebas lo tenemos en esa audiencia todas las partes, incluso el juez, entonces se puede dar una idea muy exacta de si algunos testigos van a declarar sobre exactamente lo mismo y que sería ocioso escuchar a demasiados testigos hablar sobre los mismos temas. También se trata aquí el tema de la pertinencia, que recordemos es uno de estos filtros, y si nosotros detectamos que alguna de las partes están haciendo ofrecimiento de medios de prueba que nada tienen que ver
con los hechos controvertidos, bueno, el hablar de un tema que no es materia de la controversia, pues no nos va a ayudar o no le va a ayudar al juez a resolver la causa. Simplemente lo va a retrasar. Es decir, también tiene un efecto dilatorio. Y también podemos detectar en ocasiones el ofrecimiento de medios de prueba innecesarios cuando se trata de hechos que son públicos, del conocimiento de todos, como por ejemplo si alguien pretendiera demostrar el hecho de que se generó una emergencia sanitaria en esta época, bueno, que es algo innecesario porque es conocido de todos. También cuando en similares términos el ofrecimiento con respecto a un hecho notorio o que no sean materia de una controversia, es decir, sobre los que no haya debate. Otra causa para pedir la exclusión es que el medio de prueba se hubiera obtenido con violación a derechos fundamentales. También hay que sustentarlo porque consideramos que el medio de prueba se obtuvo con violación a derechos fundamentales. Si también se puede pedir la exclusión porque el medio de prueba en algún momento fue declarado nulo, por ejemplo, cuando se hace un análisis en la audiencia inicial derivado del debate que se genera, y si esa prueba no fue saneada, pues entonces tampoco deberá de admitirse. Y en general, lo establecido en la fracción cuarta de este artículo 346, que si algún ofrecimiento, si algún medio de prueba del cual se está haciendo ofrecimiento no reúne los requisitos de ley, pues resulta entonces ilegal y por lo mismo no puede ser admitida como medio de prueba para desahogarse en juicio. Hay también otra limitación expresa cuando tratándose de delitos de naturaleza sexual o del desarrollo normal de la psicosexualidad, entonces no se puede admitir, hay prohibición expresa que se admitan para con respecto a la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. Y el recurso o medio de defensa que hay contra la exclusión de pruebas, que es el recurso de apelación, que puede interponer cualquiera de las partes en el caso de que no estemos de acuerdo con lo resuelto por el juez de control. Bien, este debate sobre el ofrecimiento y admisión de pruebas, pues se tendrá que hacer el mismo ejercicio primero con respecto a los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, después con los que en su caso haya ofrecido el acusador coadyuvante, y también el mismo ejercicio con respecto a los medios de prueba ofrecidos por la defensa, en los cuales tanto la asesoría victimal como el Ministerio Público pueden generar debate solicitándose no se excluyan medios de prueba. Al final de cada debate de la exclusión de medios de prueba, el juez determinará cuáles medios de convicción sí se aceptan, sí se admiten para su desahogo en la audiencia de juicio, y también determinará cuáles se desecha y cuál es tanto el motivo de la admisión como el motivo de su exclusión. Y una vez que hace estos pronunciamientos, entonces emite vía verbal, emite oralmente en la audiencia el auto de apertura a juicio oral. Este auto, posteriormente, en plazo, no recuerdo si es de 5, creo que son 5 días, pero la verdad no me acuerdo, pero está en el artículo 347. Este auto de apertura, en su momento, después de que lo emite oralmente el juez, tiene un plazo para emitirlo por escrito. Y se tiene que emitir por escrito porque es el que llega a manos del tribunal de enjuiciamiento cuando por turno debe de conocer de una causa para audiencia de juicio. Y tiene sus requisitos muy particulares de este artículo 346. Se los dejo aquí para que los tomen en consideración, que son, como ustedes lo pueden observar, los mismos temas que se tratan y se debaten en desarrollo de la audiencia intermedia, y que deben de ser plasmadas porque es el resultado de toda la actividad que generaron las partes con el propósito de preparar un juicio,
con el propósito de que se sepa por el Tribunal de Enjuiciamiento que se revisaron las condiciones de que efectivamente las hubiera para realizar un juicio o no. El plazo que tienen que hacer llegar dentro de los 10 días siguientes de dictado el auto de apertura al Tribunal de Enjuiciamiento para que se señale fecha y hora para que efectivamente se verifique o se inicie el juicio en forma. ¿Y cómo se hace en la práctica esta audiencia? Ya de manera muy práctica, la audiencia empieza en el día y horas señalados por el tribunal, por el juez de control. Y una vez que estamos todos en la sala de audiencia, hay una persona que es un auxiliar de sala, se levanta, indica que en el día y hora señalado por el auxiliar de sala y previo a que se haya revisado que todas las partes que les corresponden estar en la audiencia se encuentren presentes, menciona la fecha y hora de la audiencia, el juez que la preside, la causa en la que se encuentran y el propósito de la audiencia. También hace algunas prevenciones que van dirigidas no solo a las partes, sino también y sobre todo al público que se encuentra presente, que son sobre todo de tipo de orden, para que se conduzcan con respeto también. Una vez que entra el juez y que apertura la audiencia, le solicita a las partes que se encuentran presentes que se individualicen. Antes de iniciar propiamente la actividad que corresponde a la audiencia intermedia, por última vez prácticamente pregunta y exhorta a las partes para que lleguen previa negociación a un acuerdo sobre arribar a alguna solución alterna, alguna acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso, o bien si no fue posible o fuera posible el que arriben al procedimiento abreviado. Si no es posible esto, entonces preguntan las partes si desean plantear alguna incidencia antes de empezar la actividad de etapa intermedia, que pueden ser estas que les plasmo en esta gráfica. Estas se pueden plantear en esta parte antes de iniciar la actividad propia de la audiencia intermedia. Si no hay ninguna, entonces se le concede el uso de la voz al Ministerio Público para que haga una exposición oral breve, sucinta de su acusación. Si tiene algún defecto formal, puede corregir. Si tiene algún defecto formal, puede corregir al Ministerio Público en ese momento. Si no lo hace, entonces la defensa o la asesoría victimal pueden solicitar también la corrección de errores de tipo formal. Y si se genera debate, el juez resolverá, pero enseguida se hará la exposición de medios de prueba por el Ministerio Público. Enseguida, una vez que se hace esta actividad, la defensa puede también, previa a su exposición, promover alguna excepción de previo especial pronunciamiento, que también se los dejo en esta parte, como parte de la argumentación de la defensa, ya sea en cumplimiento propiamente a la actividad que le corresponde en audiencia o como la exposición de parte de su teoría del caso. Habrá quien no esté de acuerdo con que es parte de la exposición de la teoría del caso porque no encuadre, por ejemplo, en una teoría probatoria, en una teoría fáctica. Pero bueno, puede ser parte de la estrategia de defensa. Si no propone ninguno, bueno, hará la exposición común que hacemos los defensores de nuestra teoría del caso defensiva, con el ofrecimiento enseguida de los medios de prueba que proponemos como defensa. Esta parte de las aclaraciones formales al Ministerio Público, en teoría ya se debieron haber desahogado. Y también tenemos derecho a realizar una exposición de pruebas de la defensa para el caso de que se generara sentencia de condena en contra de nuestro representado. Y sobre los acuerdos probatorios, bueno, podemos también pronunciarnos sobre si los aceptamos, si no los aceptamos,
pues proponemos una modificación o variación, o de plano si hay alguna inconstitucionalidad con respecto a este tema de los acuerdos probatorios que se pretenden probar. Después de hechas estas exposiciones, el juez abrirá debate con respecto a los medios de prueba ofrecidas por el Ministerio Público. Si deseamos plantear incidencia, bueno, entonces puede ser que el juez le conceda el uso de la voz primero al Ministerio Público para que señale la pertinencia, y enseguida pues nosotros como defensores pues vamos a plantear la solicitud de exclusión y por qué motivo, si porque es impertinente, contiene hechos notorios, si es superabundante, si se recabó con violación a derechos fundamentales, etcétera. Esto pues ya lo vimos hace unos momentos, tiene que ver con la aplicación del artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se le concede otra vez el uso de la voz al Ministerio Público para que defienda su medio de prueba, y finalmente el uso de la voz a la defensa. Una vez hecho lo anterior, el juez resuelve si se admite o se desecha el medio de prueba o los medios de prueba debatidos. Este mismo ejercicio se hace enseguida con respecto a los medios de prueba de la defensa. Es decir, se pregunta al Ministerio Público si va a plantear incidencias de exclusión con respecto a la prueba ofrecida por la defensa. Si es así, bueno, se le concederá el uso de la voz para que indique por qué considera que la prueba de la defensa debe ser excluida, y entonces, y previo a ello, la defensa podrá reiterar la pertinencia, idoneidad de la prueba ofrecida para defenderla. Se generaría la réplica y contrarréplica correspondiente, y finalmente el juez determinará si se admite o se desecha. Hecho lo anterior, ya cerrar los debates de exclusión, el juez, como se indicó, dicta de manera oral, allí directamente en audiencia, el auto de apertura a juicio. Y finalmente se me pasaba un punto y no lo anoté aquí, pero antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, el juez de control preguntará a las partes si hay algún juicio de amparo o recurso pendiente en la causa, porque en ocasiones se plantean juicios de amparo en contra de la vinculación a proceso o alguna cuestión similar, y al tramitar el juicio de amparo, en muchas ocasiones se dicta suspensión de amparo en el incidente. Entonces esta suspensión va en el sentido de que una vez que se puede seguir el proceso independientemente de la tramitación del juicio de amparo, pero que se ha de detener el trámite del asunto y no se deba emitir el auto de apertura a juicio oral. Entonces, por eso el juez de control es prudente en preguntar si hay algún trámite de juicio de amparo pendiente, o bien algún recurso, por ejemplo el de apelación, pendiente de resolver, porque esto podría variar la situación jurídica en el asunto. Entonces, si hay alguna cuestión pendiente, se suspende y no se dicta el auto de apertura a juicio oral. Si las partes manifestamos que no hay ninguno y el juez tampoco tiene conocimiento, bueno, emitirá el auto de apertura a juicio, y una vez emitido este de manera oral, lo único que restará será solicitar la copia. Esto, como consejo práctico, se pide solicitar copia del auto de apertura para que sea remitido vía correo electrónico, o sea, nos permita sacarle copias, porque ese auto de apertura a juicio oral es una herramienta muy fundamental que debemos tener siempre en nuestras manos para la audiencia de juicio. Hecho lo anterior y autorizada la misma, el juez dará su malletazo y decretará el cierre de la audiencia. No debemos olvidar que desde la presentación de la acusación hasta antes de la apertura a juicio oral se pueden generar otras audiencias dentro de este breve plazo, que se puede suceder una variación de medidas cautelares, si varían las circunstancias de la imposición de aquellas que se indicaron en
En la vinculación a proceso, posterior a vinculación a proceso, también se puede generar, ya lo habíamos comentado, la necesidad de la recepción de prueba anticipada, la negociación de acuerdos reparatorios. Todavía habrá tiempo para también plantear alguna suspensión condicional del proceso, o en su caso la realización del o accesión al procedimiento abreviado. Y hay algunas recomendaciones que, bueno, ya son básicas, ya prácticamente se les han estado reiterando. Recomendaciones para litigar en esta audiencia intermedia, que son muy básicas. Prepararse, prepararse y prepararse. Conocer bien el asunto, saber el trámite de la etapa intermedia, es la número uno. La segunda, elaborar un guión sobre la participación que debe tener uno en cada una de las partes, conteniendo los datos esenciales que debemos ocupar. Y esto incluye tener en las manos no solo este guión, sino también lo accesorio, que es muy necesariamente, no tan accesorio, pues muy necesario tener el escrito de acusación en las manos, el escrito que como defensa hayamos hecho y el escrito de la acusación coadyuvante o asesoría victimal también lo debemos de tener a la mano, y nunca olvidar tener también a la mano la carpeta de investigación porque se puede requerir. Al hablar y plantear debate, ya lo habíamos señalado, es necesario usar un lenguaje muy sencillo, muy accesible, pero sobre todo hablar con mucha seguridad, sin dudar de lo que estamos planteando. Si nosotros dudamos de nuestra postura, pues no vamos a convencer. Entonces tenemos que usar un medio de expresión verbal con total convencimiento de que lo que estamos diciendo es la verdad y es como se debe de resolver. Y la última, bueno, poner mucha atención a lo que indiquen las contrapartes y el juez al momento de resolver. Otra recomendación, presentar nuestra información cronológicamente, que es la forma más fácil de entenderla para todos nosotros, a menos que sean asuntos muy complejos, en cuyo caso, pues bueno, se podrían exponer por temas también. Y finalmente, pues tener bien claro lo que tenemos que hacer en cada una de las partes en las que se divide sobre todo la audiencia. Esta etapa intermedia requiere tener mucho cuidado, no solo en la audiencia, hay que tener mucho cuidado en los plazos y términos que se ven involucrados, que se ven señalados por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que tenemos claro la fecha o se avecina la fecha del cierre de investigación complementaria, debemos de poner mucha atención a los términos que se van generando, es decir, tener muy claro cuándo se cierra la investigación complementaria, a partir de qué momento le empiezan a correr esos 15 días al Ministerio Público para presentar la acusación, que después de presentada el acusador coadyuvante tendrá 3 días, después nosotros 10, y que desde la presentación del escrito de acusación entre 30 y 40 días va a ser la audiencia intermedia, lo cual la fijación de esa audiencia pues viene el mismo acuerdo de notificación de la acusación. Debemos estar muy puntuales en eso. Y también con respecto a que no se nos pase a ninguna de las partes los descubrimientos probatorios, la relación que tiene con los ofrecimientos de pruebas, con las sanciones procesales de su incumplimiento y las partes de la audiencia. Son muchos los temas que se tiene que poner atención en esta etapa, porque a pesar de que se plantea entre 30 y 40 días, tan solo desde que se recibe el escrito de acusación, son días que se pasan muy rápido. Entonces sí hay que anotarlos, hay que tenerlos muy pendientes, y lo reitero, además de la participación en la audiencia intermedia. Como les indicaba, esto es prácticamente abuelo de pájaro, es un tema muy amplio, muy importante la audiencia intermedia, pero planteado así es nada más con la idea de dejarles ideas las más básicas que les pudieran servir para cuando llegue el momento de que les toque el participar en una audiencia intermedia en cualquiera de los
escenarios que les puede corresponder tanto al Ministerio Público, acusador, coadyuvante o asesoría victimal, y de nosotros como defensa. Estoy seguro que se les están generando muchas dudas y yo les insisto que me las planteen en el grupo de WhatsApp para contestárselas a la brevedad posible. No tengo de momento más que agregar y bueno, pues queda a sus órdenes.